Hey, ¿qué tal mis panas? Aquí señor Jairo, también conocido como la Brecheguría, también reaccionará los 20 peores castigos de la historia de la humanidad de Búho Sabio. Así que sin más preámbulos, vamos. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hola. Si hay algo que la historia ha demostrado es que las personas siempre encontrarán nuevas formas de infligirse dolor unos a otros. Una mirada al pasado Bueno, hoy en día creo que no se sigue investigando cómo infligir dolor a las personas, pero antes la gente no sé qué le pasaba en la cabeza, bro. O sea, es como que o se aburrían mucho, o no sé. revela que algunas de las llamadas civilizaciones han empleado los métodos más crueles para castigar a otras. Hoy te mostraremos los 20 peores castigos de la historia de la humanidad. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. Cuando nos hacen cosquillas, nuestro cuerpo experimenta una combinación de sensaciones físicas, como hormigueo, cosquillas y escalofríos, que pueden asociarse con una sensación de relajación, calma y también euforia. Bueno, a mí no me pasa eso. O sea, a mí si alguien viene a hacerme cosquillas es como que más que risa me causa ansiedad en el hecho de que, bro, o sea, como que, por favor, para, no sé, o sea, no sé, no me gustan las cosquillas así. Pero cuando una cabra lo hace, el cuerpo no sabe cómo reaccionar. ¿Una cabra? Cuando nos hacen cosquillas, estas fibras nerviosas se activan y nuestro cerebro procesa la sensación como una combinación de tacto y dolor. El método de cosquillas de cabra se refiere a una forma de cosquillas supuestamente utilizada en la antigua Roma como método Cosquillas que te haga una cabra. de castigo. Según los relatos históricos, los pies de las víctimas se sumergían en agua salada y se traía una cabra para lamer la solución. La textura áspera de la lengua de una cabra inicialmente causaba una sensación de cosquilleo, pero con cada lamida la experiencia se volvía cada vez más dolorosa, lo que eventualmente conducía a una incomodidad extrema e incluso daño. ¡Guau! Número 19. Un oubliette es un tipo de mazmorra utilizada en la época medieval como lugar de cautiverio y castigo. El término oubliette es de origen francés, derivado del verbo francés oublier, que significa olvidar. Esta mazmorra fue diseñada como un pozo o pozo estrecho y vertical, a menudo utilizado debajo del castillo o fortaleza. Tenía una sola entrada, a saber, una trampilla en el techo, lo que hacía casi imposible que los prisioneros escaparan. ¡Guau! ¡Qué claustrofobia ahí, bro! El nombre oubliette refleja la idea de que una vez que una persona era arrojada a esta mazmorra, era efectivamente olvidada, dejada languidecer en la oscuridad y el aislamiento. Dios, qué turbio. Las oubliettes eran conocidas por sus duras e inhumanas condiciones. Los prisioneros confinados dentro de estas mazmorras tenían muy poco espacio para moverse o incluso sentarse cómodamente. Estaban expuestos a penurias extremas, sin acceso a la luz, al aire fresco y a necesidades básicas como comida y agua. Pues que mira eso, bro. La falta de instalaciones sanitarias significaba que la mazmorra a menudo se infestaba de alimañas, lo que exacerbaba el sufrimiento de los prisioneros. Las mazmorras Claro, y significa hacer tus necesidades encima y estar un olor bien, bien feo y las ratas. Y si es muy estrecho, no puedes ni sentarte, bro. O sea, tienes que estar de pie, bro. O sea, qué agobio. eran comunes en castillos y fortalezas de toda Europa, incluso en Inglaterra, Irlanda y Francia. Número 18. En la Edad Media, Oh, la Iron Maiden. la tortura era legalmente sancionada y llevada a cabo por las autoridades como parte del proceso judicial. A menudo se establecían Es que qué mala época para vivir, bro. Y sabiendo que si te atrapaban o si te acusaban falsamente, este era tu castigo. cámaras de tortura dentro de las prisiones o edificios gubernamentales. Sin embargo, una vez existió un dispositivo de tortura tan espantoso que se ha elevado a la categoría de mítico. La doncella de hierro era un ataúd o gabinete de tamaño humano hecho de hierro. El interior del dispositivo estaría forrado con púas o clavos colocados estratégicamente para causar dolor o lesiones a la víctima. Guau, es que mira eso. La víctima era forzada a entrar en el dispositivo y una vez que se cerraban las puertas, las púas penetraban en su carne. Es posible que las púas no sean necesariamente lo suficientemente largas como para causar la muerte inmediata, Guau, es que claro, es eso. O sea, te apuñalan un montón de púas y estás ahí. Quién sabe durante cuántas horas desangrándote. Guau, es que. sino para perforar órganos vitales y dejar sangrar lentamente a la víctima. La intención era crear una muerte lenta y agonizante para la persona atrapada en el dispositivo. En algunos casos, la doncella de hierro se exhibía en plazas públicas como elemento disuasorio del crimen, infundiendo miedo en toda la población. Guau, esto sí es infundir miedo, bro. Número 17. El origen preciso del castigo de las ratas sigue siendo incierto. Oh,
este. Pero al menos los registros históricos remontan su uso al menos al año 60 después de Cristo, en el Imperio Romano. El emperador Este de hecho no lo usaban las mafias, o es simplemente que lo vi en alguna película así, de que ponían una cubeta en el estómago de alguien, ponían una rata adentro de la cubeta y como que calentaban la cubeta y la rata como se agobiaba y buscaba salir y la única forma de salir más fácil era a través de la carne de las personas. Nerón era tristemente célebre por utilizar a las ratas como instrumento de justicia contra sus adversarios. Los informes también indican casos de testigos de ratas en la India, donde los prisioneros fueron sometidos a ratas confinadas con pantalones ajustados, obligándolos a arañar y morder en su desesperación por escapar. ¡Guau! La Torre de Londres, famosa por su sombría historia, albergaba una mazmorra dedicada específicamente a los castigos de ratas. Situado por debajo de la línea de flotación del río Támesis, los prisioneros eran arrojados a esta cámara oscura durante la marea baja, y a medida que subía la marea, las ratas acompañaban a las aguas crecientes. Diederik Sonoy, un líder militar y administrador holandés del siglo XVI, empleó una forma de castigo documentada en los registros históricos de la revuelta holandesa contra el dominio español. Men, luego este juego es falso, o sea, luego el juego no es así, bro. Los individuos acusados de crímenes o desobediencia O es que mira esto, bro. bajo su gobierno a veces sometían a un castigo que los obligaba a divulgar información valiosa antes de que se introdujeran las ratas. Sin embargo, si no lo hacían, las víctimas serían inmovilizadas Guau, esto es lo que decía yo, bro. con una jaula sin fondo colocada sobre su abdomen. Luego las brasas se colocaban en una bandeja encima de la jaula, calentando el metal que se encontraba debajo. Enfrentadas a un calor abrasador, las ratas en su desesperación excavaban en la carne de la víctima para escapar. Número 16. Los elefantes, venerados por su inteligencia y fuerza, desafortunadamente se convirtieron en instrumentos de castigo brutal cuando fueron explotados para ejecuciones. Durante al menos 2000 años, la práctica de ser aplastado por los Guau, esto debe ser feo. elefantes fue común en regiones como la India, el sur de Asia y el sudeste asiático. En la India, esta forma de pena capital, Guau. conocida como Hunga Rao, consistía en exponer al acusado a la fuerza del peso de un elefante. Bajo el control de un adiestrador de elefantes, el animal fue coaccionado con ganchos afilados para llevar a cabo estas órdenes. En la vecina Sri Lanka, los elefantes supuestamente estaban equipados con cuchillas afiladas en sus colmillos. Del mismo modo, en el antiguo reino de Siam, ahora Tailandia, los elefantes eran entrenados para levantar a sus víctimas en el aire antes de dar el golpe fatal y aplastante. En el reino de Cochin, China, sur de Vietnam, los criminales sufrieron un destino igualmente espantoso cuando fueron atados a postes y atacados por elefantes. Guau. A pesar de su brutalidad, las ejecuciones por elefantes persistieron hasta el siglo XIX. Número 15. En medio de la Inquisición española, un periodo caracterizado por un intenso fervor religioso y persecución, Guau, es que mira qué maquiavélico se ve todo esto, bro. O sea, parece literalmente, no sé, una historia de ciencia ficción, bro. surgió un dispositivo diseñado específicamente para los herejes. Durante este periodo, los no católicos, como musulmanes, judíos y protestantes, sufrieron una severa persecución y tortura debido a sus creencias religiosas. Se registraron las comunidades y se presionó a los no católicos para que confesaran su herejía. Los que se confesaban culpables eran sometidos a diversas formas de tortura como castigo, mientras los que se mantenían firmes en su inocencia se enfrentaban a la ejecución final. Uno de los objetos utilizados durante este periodo oscuro fue el ¿Qué es esto, bro? tenedor hereje. Este instrumento consistía en una correa de cuero fuertemente atada alrededor del cuello, con dos puntas afiladas que sobresalían, una dirigida hacia la garganta del usuario y la otra hacia el esternón. A pesar de su diseño aparentemente simple, usar el tenedor hereje causaba un dolor insoportable e implacable. Mantener una posición fija de la cabeza podía evitar que las puntas perforaran la piel, pero la resistencia del usuario era finita. Claro, bro, o sea, el dolor de cuello que te debe dar y de algún momento tu cuerpo baja el cuello y, bro. Si bien el propósito principal de la bifurcación herética era extraer confesiones, también se usaba para silenciar a los herejes que ya habían confesado, impidiendo que se hablara más. Número 14. En los anales de la historia marítima, la práctica de arriar la quilla se destaca como una forma notoria de castigo utilizada para mantener la disciplina a bordo de los barcos durante los siglos XVII y XVIII. El mecanismo de acarreo de la quilla consistía en colgar a la víctima de una cuerda del mástil del barco con pesas atadas a sus piernas.
Al soltar la cuerda por parte de la tripulación, la persona desafortunada se sumergía en el mar y era arrastrada a lo largo de la quilla o fondo del barco, de allí el nombre de quilla. Esta parte del barco, a menudo cubierta con percebes afilados, causó graves heridas a la víctima, lo que agravó su sufrimiento. La evidencia sugiere que la Marina holandesa aplicó este castigo durante este periodo. Por ejemplo, una pintura titulada El acarreo de la quilla ¡Guau! ¡Qué buena pintura, bro! del cirujano del barco del almirante Jan van Ness de Lief Pietersen se encuentra en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Ofrece una representación visual del periodo 1660-1686. Los relatos de fuentes británicas sugieren que si bien el castigo causó un dolor inmenso, el objetivo principal no era la muerte. Según los informes, las víctimas recibían intervalos para recuperarse de la terrible experiencia, aunque a menudo se les privaba de la sensación de dolor durante el proceso. A principios del siglo XVIII, los británicos habían cesado el uso del acarreo de quillas como castigo oficial alrededor del 1720. Los holandeses siguieron su ejemplo y prohibieron oficialmente el acarreo de quilla como método en 1750. ¡Guau! Que mira eso, bro. O sea, se va raspando así. ¡Guay! Si tienes la mala suerte de que hay un tiburón. Número 13. El ahorcamiento en la horca implicaba que los criminales fueran confinados dentro de jaulas humanoides y ahorcados en lugares públicos como una clara señal de advertencia para los posibles malhechores. La horca en sí se refiere a una estructura de madera de la que se suspendían estas jaulas. Esta forma macabra de castigo a menudo conducía a la muerte lenta de las víctimas durante varios días, principalmente a través de la exposición, la Oh, era simplemente ponerlo así. deshidratación y la inanición. Originario de la Edad Media, colgado en la horca tenía como objetivo disuadir los crímenes. Oh, o sea que esto era real. Yo veía siempre esto en juegos y en películas, pero no sabía que era real el hecho de poner a gente en jaulas así. De acuerdo con la ley, las personas acusadas de asesinato podrían ser ejecutadas ahorcándose en la horca, y el castigo generalmente se representaba para traidores, ladrones, asesinos y piratas. Las grandes multitudes que querían presenciar el espectáculo a veces aumentaban de decenas a miles. Número 12. Guay, que claro, en esta época, claro, te están aburrido la gente y es como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Trabajar todo el día o vamos a ver que van a ahorcar un tipo en medio de la plaza pública? Los registros históricos remontan el origen del potro, un notorio instrumento de tortura, hasta la antigua Guay, esto debe ser jodido, bro. Grecia. Un caso temprano de su uso ocurrió en el siglo IV a.C., cuando Erotrasto, conocido por incendiar el segundo templo de Artemisa, encontró su fin en el potro. El estante consistía en un marco de madera que se asemejaba a una cama elevada, ocultando su siniestro propósito. Las cadenas aseguraban las muñecas y los tobillos de la víctima Guay, pero es que esto es jodido porque te va como que estirando los huesos y en algún punto es como que te rompen las articulaciones. Y Dios. rodillos colocados en ambos extremos del marco. Una vez atado, el cuerpo de la víctima se sometió a un horrible estiramiento, Al final quedabas como el Enderman o te partían a la mitad, bro. ejerciendo gradualmente presión sobre los hombros, los brazos, las piernas, la espalda y las caderas. Este estiramiento prolongado podría provocar el chasquido de las articulaciones y una dislocación permanente, lo que haría que los músculos fueran ineficaces. Además de estirarse, el potro servía como medio de contención y varias otras torturas se infligían a la víctima. Los que sobrevivieron a menudo se enfrentaron a discapacidades de por vida y no podían mover libremente sus extremidades. Ay, es que claro, ni en esa época te lesionabas y no tenías un doctor que te revisase o te curase, y más si nada si eras pobre. Número 11. Aunque a menudo se cita como método de interrogatorio, el bambú también se ha utilizado en una forma de ejecución particularmente cruel y lenta. Según los informes utilizados por los japoneses en los prisioneros de guerra estadounidenses, este método consistía en atar a la víctima a un marco sobre un parche de brotes de bambú de rápido Los cazadores de mito. crecimiento. El bambú, conocido por su rápida tasa de crecimiento, puede crecer hasta 1 metro por día. Los brotes 1 metro por día, ¿tanto crece así el bambú? puntiagudos perforarían gradualmente la piel de la víctima y continuarían creciendo, lo que resultaría en la muerte por múltiples pinchazos Guau, men. con el tiempo. Este espantoso proceso se asemejaba a un deceso terriblemente lento sobre un lecho de estacas afiladas. La evidencia histórica sugiere que prácticas similares ocurrieron en áreas como Ceilán, ahora Sri Lanka, y Siam, ahora Tailandia. Pero qué creativo era la gente en ese tiempo para torturar a la gente, bro, y crear métodos de tortura. En el siglo XIX. O sea, mucha creatividad y mucho tiempo libre. Sin embargo, se ha demostrado la eficacia de esta técnica.
Un episodio de Mythbuster de 2008 llevó a cabo un experimento que mostraba que el bambú podía penetrar un bloque de gelatina balística de tamaño humano en el transcurso de 3 días. Buah, 3 días. Número 10. Un método de tortura menos conocido utilizado Esto lo he visto, bro. durante la Inquisición española fue la cuna de Judas, un dispositivo que, por extraño que parezca, era considerado humano por sus practicantes. A pesar de su apariencia modesta, la cuna de Judas predijo un destino aterrador para los herejes lo suficientemente desafortunados como para encontrarse con su ápice afilado. El dispositivo en sí es bastante simple, una pirámide de madera tallada montada sobre 3 patas que se asemeja a un taburete, aunque completamente inadecuada para sentarse. Colocada dentro de las paredes de una cámara de tortura, la víctima sería Bien, pero esto tiene connotaciones muy sexuales, bro. O sea, yo creo que algo enfermizo la mente tenía la gente que creaba estas máquinas, bro. suspendida sobre la cuna de Judas, con las manos y los pies atados por cuerdas atadas a engranajes. Poco a poco se bajaban las puntas del dispositivo, a veces con peso adicional, hasta que Guau. penetraba en su zona pélvica. El concepto de la cuna de Judas se atribuye a un O sea, morir mientras te rompen el culo, bro. abogado italiano llamado Hipólito de Marsilis, que también introdujo la tortura con agua en el mundo. Originalmente destinado a inducir la privación del sueño, los verdugos encontraron formas de infligir graves daños a sus víctimas. Guau, es que mira, y te ponen pesos, guau, es que malnacido, bro. Número 9. Incluso hasta el día de hoy, la rueda rota sigue siendo uno de los métodos de ejecución más espantosos de la historia. Esto estaba reservado principalmente para los criminales más serios y tenía la intención de infligir dolor y sufrimiento insoportables, a menudo asistidos por grandes multitudes. Las víctimas de este castigo se enfrentaban a 2 posibilidades aterradoras: ser destrozadas por la rueda o ser rotas en la Yo. rueda. Después de la terrible experiencia, las víctimas a menudo eran dejadas en la rueda durante horas e incluso días, con sus extremidades rotas enredadas en los radios, sufriendo una muerte lenta y agonizante. Originario del Imperio Romano durante el reinado del emperador Y esta. Cómodo, se utilizó inicialmente como un medio para infligir dolor. Las víctimas, generalmente esclavos o cristianos, eran atadas a un Guau, Berser. banco y una rueda con borde de hierro que se estrellaba contra su cuerpo, comenzando con sus tobillos y moviéndose hacia arriba. Los romanos empleaban varias técnicas con la rueda, incluyendo colgar verticalmente a las víctimas, atarla a la rueda o encender fuegos debajo de ella para una mayor tortura. Número 8. Y guau, es que tenían demasiada creatividad y lo peor de todo es que, o sea, ¿habrán acabado con solo delincuentes o habrán metido entre medio, no sé, inocentes también? La temida silla de hierro. Este escalofriante dispositivo de tortura estaba adornado con cientos de púas afiladas en el asiento, el respaldo, los reposabrazos y las piernas, No, ¿dónde te sentaste? diseñadas para infligir un dolor insoportable a sus desafortunados ocupantes. ¿Listo para hablar? Un informe periodístico de 1891 describe vívidamente cómo se utilizaba la silla de hierro para castigar a los criminales. La víctima estaba sentada y apoyada en la barra delantera de la silla, luego en otra barra vertical, mientras que 2 anillas sujetaban los tobillos de la parte inferior. En la parte superior había un collar para el cuello y luego otro travesaño que atravesaba el primero, cada extremo provisto de un anillo que sujetaba las muñecas. Debajo del asiento había una estufa. Así, Man. las víctimas soportaban no solo la presión de las puntas afiladas, sino también el tormento de un fuego que ardía debajo de ellas. Una víctima documentada de la silla de hierro fue Jean Calas, de Toulouse, Francia, en 1762. Además de enfrentarse a la silla de hierro, se sometió a más torturas de la rueda y sus extremidades fueron estiradas hasta quedar dislocadas. Yo. Número 7. El toro de bronce, también Este lo he visto, este es horrible. conocido como el toro de bronce, ¿Y estos zapatos? es conocido como una sombría reliquia de la antigua Grecia. Este macabro artefacto, que data del siglo VI a.C., fue creado De hecho, el creador no lo metieron aquí por algún motivo, no sé, fue como el primero, o sea, qué cruel final, ¿no? O sea, crear uno de los métodos de tortura más horribles y ser el primero en probarlo. como un escalofriante método de ejecución diseñado para infligir un dolor insoportable a sus desafortunadas víctimas. Construido como una estatua hueca de bronce que se asemejaba a un toro, el toro de bronce alojaba a sus víctimas en su interior, donde se encendía un fuego debajo de él. El toro de bronce estaba equipado con un dispositivo acústico que amplificaba los gritos de sus víctimas, produciendo sonidos que se asemejaban al rugido profundo de un toro.
Una leyenda de la colonia costera de Akragas, actual Cilicia, relata cómo el tiránico gobernante Falaris, ayudado por el pintor de la corte Perilao, introdujo el toro de bronce para llevar a cabo ejecuciones y sembrar el miedo en toda la población. Sin embargo, Falaris quedó conmocionado por el invento y su crueldad. Ordenó al propio Perilao que entrara al toro y demostrara el mecanismo de sonidos. Una vez que Perilao fue encerrado dentro, Falaris ordenó que se encendiera un fuego debajo del toro, sometiendo a Perilao al tormento que había ideado. Pues que qué desagradable final, bro. Número 6. Durante la Inquisición española, el garrote sirvió como método de ejecución reservado a los herejes que después de ser condenados a muerte se convertían al cristianismo. Si bien puede parecer humano en comparación con la hoguera, el garrote provocaba una muerte rápida y misericordiosa. Oh, este es el que van como que estirando la cuerda y se va apretando cada vez más. A través del estrangulamiento con una cuerda afilada. Sin embargo, una versión posterior de este dispositivo se presentaba un collar de hierro. Wow, tiene una estaca. Con un gran tornillo de metal en la parte posterior, apuntaba a la muerte inmediata al apretar. El propósito de este mecanismo era aplastar el tronco encefálico al tensarse, asegurando la muerte instantánea. Los garrotes pueden estar hechos de varios materiales como cuerdas, telas, bridas, líneas de pesca, nylon, cuerdas de guitarra, cables telefónicos o cuerdas de piano. Además del uso histórico, ¿Cuerdas de piano? el garrote encontró utilidad como un arma durante la Segunda Guerra Mundial, a menudo utilizado por los soldados para eliminar silenciosamente a los centinelas y al personal enemigo. Las unidades militares de élite y las fuerzas especiales a menudo recibían entrenamiento en el uso de garrotes, especialmente construidos e improvisados. El último garrote público en España tuvo lugar en mayo de 1897 en Barcelona, tras lo cual todas las ejecuciones se llevaron a cabo dentro de los muros de la prisión. Número 5. Traducido libremente del latín como castigo del saco, Poena Culei era un castigo especialmente reservado para el acto de matar al propio padre. ¿En serio? Según Modestino, un prominente jurista romano del siglo III, el castigo consistía en golpear al culpable y luego coserlo en un saco. Dentro de este saco, junto al condenado, habría un perro, un gallo, una víbora y un mono, después de lo cual el El diablo, pero todo junto. saco sería arrojado a las profundidades del mar si estuviera cerca. Si el mar no era fácilmente accesible, el saco se arrojaba a los animales salvajes, según lo prescrito por la Constitución del divino Adriano. El destino de la persona condenada encerrada dentro del saco era inevitablemente sombrío, ya que se enfrentaba a una posible muerte por mordedura de serpiente, la fuerza brutal de un chimpancé o la asfixia de un ahogamiento. Buah, men, es que todos esos bichos ahí, bro. La historiadora Floric Edmond señala que la Poena Culei tuvo su apogeo durante los siglos XV y XVI. ¿Qué cosa es esto, bro? Y principios del XVII. Además, se practicó ampliamente en países de habla alemana, los Países Bajos, Francia, España e Italia desde alrededor del año 1200 después de Cristo hasta mediados del siglo XVIII. El último caso registrado de este castigo se remonta a Alemania a principios del siglo XVIII. Número 4. Derivado de la palabra griega escapé, que significa cuchara o hueco, Oh, este lo he visto, este es horrible, este es donde te juntan miel y muchas cosas más y te dejan flotando en un pantano así para que te lleguen los bichos. Buah, este es horrible. el escafismo es conocido como uno de los métodos de ejecución más horribles ideados por la humanidad. Si bien varias civilizaciones han empleado castigos espantosos, el imperio persa alrededor del año 500 a.C. introdujo el escafismo superándolos a todos en pura barbarie. Esta antigua Buah, me acuerdo que en este literalmente te untaban de no sé cuántas cosas para que te diese incluso diarrea, te cagabas encima, todo eso era podredumbre y cosas raras y te llegaban bichos. Y claro, estabas como en un pantano y te llegaban mosquitos, las larvas. Wow. forma de tortura consistía en que las víctimas fueran consumidas lenta y dolorosamente por los insectos. Sus pies, cabezas y manos permanecían expuestos a los elementos, mientras que el resto de su cuerpo estaba encerrado dentro de los botes. Abandonados a su suerte bajo el sol abrasador La rata. durante días y días, las víctimas sufrieron un ataque implacable de picaduras de insectos y alimañas. Atrapados dentro de su cámara flotante de la muerte, se enfrentaron a un destino escalofriante de dolor insoportable y finalmente a la muerte por exposición e infección causada por innumerables mordeduras. Para agravar su tormento, las víctimas eran obligadas a ingerir grandes cantidades de leche y miel antes de ser colocadas entre los barcos. Se untaba miel adicional en sus cuerpos para Oh, es que qué asco, bro. atraer más insectos y alimañas, asegurando un asalto despiadado a su carne.
Si bien las picaduras en sí mismas eran dolorosas, las víctimas generalmente sucumbían a la exposición y la infección en lugar de solo a las picaduras de insectos. Esta tortura, que a menudo duraba varios días, hacía que las víctimas fueran llevadas de vuelta a la costa cada día, solo para ser rociadas con más miel y enviadas de vuelta al mar. Buah. Número 3. La crucifixión es un método de ejecución histórico en el que una persona es suspendida de una cruz de madera. Era una forma de castigo utilizada por varias civilizaciones antiguas, incluidos los asirios, babilonios, persas y romanos. La crucifixión era considerada una de las formas más crueles y humillantes de morir en la antigüedad. El proceso de crucifixión generalmente implicaba clavar o atar las manos y los pies de la víctima a una cruz de madera. Buah, si tenías la mala suerte de que te clavasen en vez de que te atasen tus manos, bro. Dios. La persona crucificada era colgada en la cruz hasta que moría, a menudo como resultado de una combinación de factores como asfixia, shock o insuficiencia cardíaca. La duración de la crucifixión podría variar y la muerte a veces tarda horas e incluso días en ocurrir. Buah, lo que sería vivir en esa época y ver una imagen así, bro. O sea, totalmente como un típico juego Dark Souls así. La crucifixión podría variar y la muerte a veces tarda horas e incluso días en ocurrir. Jesucristo es un individuo que se sometió a la crucifixión, que fue un evento significativo en la teología cristiana y descrito en el Nuevo Testamento de la Biblia. Según los evangelios, Jesús fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por crucifixión por las autoridades romanas. Fue obligado a llevar su cruz al lugar de ejecución, conocido como Gólgota, donde fue crucificado junto a 2 criminales. La crucifixión de Jesús tiene un inmenso significado religioso y simbólico para los cristianos. Se considera la muerte sacrificial de Jesús y la reconciliación por los pecados de la humanidad. Número 2. Oh, por Jesús cierto, y la reconciliación este no era William Dafoe. William Dafoe no actuó en una película de La Pasión de Cristo o algo así. por los pecados de la humanidad. Sí, creo que es William Dafoe. Número 2. Vlad el Empalador, también conocido como Vlad Drácula, fue una figura histórica que gobernó Valaquia, una región de la actual Rumania, en el siglo XV. Es famoso por sus métodos de castigo crueles y sádicos, siendo su método de ejecución favorito el empalamiento. Vlad el Empalador se ganó su apodo debido a su afición de empalar a sus Buah. enemigos con estacas largas y afiladas. Este método de ejecución consistía en clavar una estaca en el cuerpo de la víctima y luego Yo. izarla verticalmente para mostrar el sufrimiento de la misma víctima. La persona empalada podría tardar horas o incluso días en morir, causando un dolor inmenso. El uso del empalamiento por parte de Vlad no se limitó a los enemigos extranjeros, sino que también se extendió a los adversarios Buah, mira lo que le están haciendo a este. Buah. internos e incluso a su propio pueblo. Lo vio como un medio para infundir miedo, mantener el control y disuadir posibles amenazas. Por ejemplo, después de retirarse de una batalla de 1462, Vlad dejó atrás un campo lleno de miles de víctimas empaladas como elemento disuasorio para el avance de las tropas otomanas. Buah, men. La reputación de Vlad el Empalador como un gobernante sediento de sangre ha tenido Oh, un este no era el que le denominaban que era Drácula o algo así. impacto duradero en la cultura popular. La novela de Bram Stoker, Drácula, se inspiró en la brutal reputación de Vlad, aunque el personaje ficticio de Stoker difiere significativamente de la figura histórica. Número 1. De todos estos métodos, este es el que todo el mundo haría cualquier cosa por evitar: el desollamiento. El desollamiento es una práctica histórica en la que se retira la piel de una persona de su cuerpo. Se ha utilizado como forma de castigo, tortura o ejecución en varias Buah, men, qué horrible debe ser eso. culturas a lo largo de la historia. Despellejar a una persona suele implicar el uso de objetos afilados como cuchillos o espadas. Este proceso es increíblemente doloroso y a menudo conduce a lesiones graves y en última instancia a la muerte. A veces se realizaba el desollamiento en personas vivas, mientras que en otros casos se realizaban post-mortem como un medio de humillación adicional y como advertencia a los demás. Dios, es que mira, bro, con lo que duele cuando te estiras un cuerito y te jalas más de la cuenta y duele. Y es que imagínate esto, bro, pero es que esto es multiplicado por 3 millones, bro. Este castigo también está documentado en diversos contextos históricos. Por ejemplo, en la antigua Asiria, el desollamiento se utilizaba como método para prisioneros de guerra o personas que habían cometido delitos graves. Los aztecas de Mesoamérica también practicaban el desollamiento como un acto ritual, a menudo asociado con sacrificios humanos. ¿Cuál crees que es el peor castigo de la historia? Cuéntanos en los comentarios.
Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o... Luego lo veré. ¿Cuál piensa que es el peor castigo de la historia? A ver, yo no sé, a ver... ¿Cuál sería el peor castigo? A ver, aquí también hay varios que como que no metió, o sea, estaba... Me acuerdo del desmembramiento a caballo. Había uno que no sé si lo hacían simplemente tribu, que eran como que te llenaban el estómago de agua y te saltaban encima hasta que explotases, una cosa así. Ese es horrible. El de la rata está muy jodido porque, o sea, es una rata que te está comiendo mientras estás ahí con vida y estás sintiendo como la rata se está metiendo en tu cuerpo. ¿Cuál sería el otro? A ver, ¿cuál salió aquí? El de la cabra está raro, o sea, dentro de lo que cabe, el de la cabra es como que el más pasable. ¿Cuál más? El otro más sería... Iron Maiden, no. La rata es jodido. El del elefante es jodido también. El del cuello, el otro, era jodido. Y el que te iba apretando el cuello, el del toro, el del toro está jodido también. Y diría que el desollamiento también está, pero toco uno, diría yo. Pero es que sí, están jodidos muchos. Creo que faltaban algunos por meter, o sea, algunos... No sé si no los metió por falta de tiempo o algo, no sé, pero bueno. Pero bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado, te dejaré el video en la descripción para que lo veas en inmersión. Y no te olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.